Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban por todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy somos testigos, por medio de la fe en tu palabra, de que cada detalle escrito en ella, desde el primer versículo hasta el último, nos apuntaban, Señor, de un Redentor y de un Salvador. Gracias por Jesús, que es el centro de toda tu palabra. Y te rogamos una vez más que nos revele la gloria de Cristo, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba, y de la tumba a la ascensión, hasta el pronto regreso de nuestro Señor por su iglesia. Abre nuestros ojos, danos entendimiento, alumbra, Señor, la gloria que una vez alumbró en el pesebre, en aquellos pastores simples, humildes y faltos de entendimiento. Es la misma, Señor, que está en este lugar. Es tu presencia, Jesús, la que hace que simples pastores conozcan al Mesías. Háblanos. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Cuando pensamos en el nacimiento de Cristo y volvemos una vez más a reflexionar en lo que está ocurriendo en este
lugar y en estos hechos vemos y pensamos en ángeles, pensamos en cantos, pensamos en gloria, pensamos en luces, pensamos en celebración, pero pocas veces al hablar de la Navidad pensamos en sufrimiento, dolor y humillación. Y cuando estamos hablando del tema de la Navidad, no podemos olvidar que detrás de esa gloria, ángeles y canto, está envuelto dolor, sufrimiento, pobreza, en el cual se encontraba Jesús. En medio de un imperio poderoso como lo era el imperio romano, en contraste, lo que está haciendo Lucas es que nosotros podamos ver cómo aquel imperio gobernado por aquel hombre llamado Augusto César versus el nacimiento de este Mesías, hay dos contrariedades totalmente opuestas. Aquí vemos, uno tiene ejército, el otro viene solo. Uno tiene reconocimiento humano, el otro no tiene reconocimiento de reyes. Vemos que Jesús está dejando claro cuál era el propósito por el cual Él venía a morir y cuál era el propósito por los cuales Él venía a morir. Así que para poder entender lo que acabamos de leer en Lucas, debemos entender, como hemos visto a través de esta serie, que este nacimiento no comienza en Belén. Este nacimiento comenzó en Génesis 3:15, bajo una promesa, este evento de aquella simiente prometida que Dios vendría a encarnarse por medio de ella. Así que hoy estaremos viendo ese cumplimiento en este nacimiento de Cristo. Mira cómo comienza Lucas en el versículo 1 del capítulo 2. Me encanta, ya después de haber venido hace varias semanas de este viaje a Roma, pude visitar la casa de Augusto César, el domus donde él vivía, las pinturas que estaban allí, y saber que cuando yo entraba a ese lugar me transportaba diciendo, este era precisamente el hombre que estaba haciendo el edicto, el mandato del censo. Este era el hombre en el cual Jesús, cuando estuvo hablándole a los discípulos, diciéndole, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Estamos hablando de este personaje histórico. El llegar allí, me quedé un rato, me senté, comencé a meditar en la realidad de Cristo. Lo que Él es no es simplemente una mitología o un cuento de hadas, es una realidad histórica. Y aquí Lucas quiere dejar claro ante esta realidad histórica quién gobernaba para el tiempo del nacimiento de Cristo bajo aquel imperio, el imperio romano, que tenía el control absoluto del mundo de aquel tiempo. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto. Esto no es un detalle en el cual quiero que pasemos por alto. El punto principal que quiere dejar aquí Lucas es que está ubicando el nacimiento dentro de una era y un marco político global. César Augusto era considerado el salvador del mundo. Aquí está el contraste que quiere hacer Lucas. Incluso dentro de la estampa que está puesta en Roma de quién era César Augusto, era conocido como el garante de la Pax Romana. Ese era el punto donde todos veían a César como un Dios, el salvador del mundo. Nadie como César. Y Lucas introduce ironía en el aspecto de una teología profunda, donde él va a hacer una comparación y un desenlace totalmente distinto. El verdadero Salvador nace mientras el falso Salvador gobierna. Aquí están los dos. César Augusto, salvador de la Pax Romana,
versus Jesucristo, uno en un palacio con poder y con ejército, otro en un pesebre. Roma gobierna el mundo, Israel está oprimido, el pueblo de Dios no tiene poder, no tiene autonomía, no tiene gloria. Sin embargo, el poder real, Lucas dice, no está en Roma. El poder real no está en César. El poder real está en el cumplimiento, donde Dios está utilizando, y mire qué interesante, a un líder político, gobernante del mundo, opositor del cristianismo, porque hay un solo Dios y es César el único Kyrios, Señor. Y Dios está utilizando un edicto establecido, un mandato establecido por el César, para que se cumpliera lo que la palabra de Dios había establecido. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, Dios había prometido que el gobernante de Israel nacería en Belén. ¿Se da cuenta? José y María viven en Nazaret, ¿ok? No viven en Belén. De manera que Dios mueve el corazón de un vanaglorioso, autoritario, déspota llamado Augusto, para decir lo que Dios estaba estableciendo que iba a suceder. Los mueve a José y a María por causa de ese censo que se iba a hacer, y ahí exactamente donde Dios dijo que iba a nacer el Mesías. Dios moviendo a María y a José por causa del censo que se iba a dar, establece precisamente el cumplimiento de lo que Dios había dejado establecido. Así que ese censo obliga a José y a María a viajar a Belén. Hermanos, escúcheme bien, eso no se llama coincidencia, eso se llama providencia. Busquen su beeper y apaguen su carro, si mira a ver si hay alguno de ustedes. Así que el censo obliga a José y a María a ir al lugar establecido por Dios, que Dios dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2: y tú, Belén, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Se da cuenta, hermano, que el mundo no está en manos de los gobernantes humanos? Los gobernantes humanos, detrás de las decisiones que están haciendo, es Dios gobernando su historia. No es casualidad, no son cosas en las cuales están dándose fuera del control de Dios. Es la promesa de Dios cumpliéndose a través de estas leyes. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, esa promesa siempre ha sido vulnerable. Recuerda por Abel, donde Caín lo mata. Luego lo podemos ver en Isaac, donde iba a ser sacrificado, José vendido, Moisés perseguido desde su nacimiento, David huye por su vida porque lo querían matar. La simiente de Dios siempre ha sido amenazada. Y en este lugar donde va a nacer no es para menos. Versículo 6 y versículo 7 dice la escritura que Jesús nace en un pesebre, nace en Belén, para que se cumpliese tal y como los profetas habían establecido y mencionado. Y dice la escritura que no había lugar para él. Y esto no es solo un detalle que debe conmovernos, esto es una declaración teológica. Porque la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿por qué Dios entra al mundo de esta manera? Él pudo haber entrado desde el palacio de César. Él pudo haber entrado desde una casa real. Sin embargo, Él lo hace de esta manera porque si viniera con un poder visible, solo va a traer a los fuertes, a los capaces, a los que se creen merecedores de tener ese privilegio. Entrarían los que tienen la gold card para poder entrar al palacio gobernante de Jerusalén. Sin embargo,
lo que vemos aquí es que Jesús está haciendo ese total contraste. Jesús está diciendo: a mí vienen los humildes, a mí vienen los débiles, a mí vienen los pobres. Los humildes, los débiles y los pobres, estamos hablando de espiritualmente. Porque hay pobres que no son humildes. Hay pobres que no se ven débiles, sino que se ven suficientes. Aquí está hablando de una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y no está hablando de pobreza física, está hablando de una pobreza espiritual. Cristo está mostrando: los débiles, los pobres, los humildes pueden venir al Salvador, porque los buenos, escúcheme bien, los suficientes no entran al cielo. Los buenos no entran al cielo. No pueden entrar al cielo los buenos. ¿Y por qué no pueden entrar al cielo los buenos? Porque no hay ni uno. Dice Romanos: no hay bueno ni siquiera uno. No existen los buenos. Los hombres son malos por naturaleza, rebeldes por naturaleza, rechazan a Dios por naturaleza. Así que el cielo no está hecho para los buenos, porque no hay bueno. El cielo está hecho para los pecadores que ven su miseria, su pecado, se arrepienten y ponen su fe en la persona de Cristo, porque Él es el único camino para poder ir al Padre. El pesebre me recuerda esto. La encarnación no es simplemente que Dios se hizo hombre, es que Dios se hizo hombre bajo condiciones de humillación. Se humilló. Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre fue a la muerte, y muerte de cruz. Esta es la humillación más grande para que los humildes, los pobres en espíritu, puedan correr y decir: hay esperanza para mí en aquel pesebre. Quiero que podamos ver cómo no lo menciona Lucas, pero Mateo capítulo 2 nos habla de que hubo una persecución para intentar matar a la simiente prometida. Y podemos ver ese patrón que miramos a través de el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1 vemos la misma historia, pero esta vez Faraón, en vez de César haciendo un edicto para mandar por medio de Herodes a matar a los niños, en este caso fue Faraón, donde mandó a matar a todos los niños hebreos. Satanás sabe que si destruye la simiente, destruye la promesa. Y siempre ha sido así: destruyo la simiente, destruyo la promesa. ¿Dónde está la promesa? ¿Por medio de quién vendrá esa promesa? Y Lucas no lo menciona como le mencioné ahora, pero dice la palabra que en el tiempo del nacimiento de Jesús, Herodes, como un nuevo faraón, ordena matar a los niños de Belén. Y aquí vemos el patrón claro. Faraón mata a los niños, Dios preserva la vida de Moisés. Herodes mata a los niños, Dios preserva la vida de Cristo. Jesús huye a Egipto, luego regresa, y Mateo nos dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cristo no solamente como aquel que recapitula la historia de Israel, sino aquel que cumple el verdadero Israel. Donde Israel falló, Cristo obedeció. Donde Israel se rebeló, Cristo fue en obediencia sumisa al Padre. Hermanos, el pesebre, el rastro del pesebre, hablamos de la estrella que Dios utilizó, pero pocas veces hablamos del rastro de sangre en todo el Antiguo Testamento que pasaron los hombres de Dios, en el cual intentaron matar la simiente. Hay un rastro de sangre desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta el pesebre, donde Satanás continuamente ha querido quitar, matar, destruir lo que la simiente vendría a representar. Hay sangre antes de llegar allí.
Hay muerte antes de llegar allí, incluso reciente, días antes del nacimiento, hubo matanza de niños. ¿De dónde vendrá esa simiente? ¿Quién será el Mesías prometido? Y eso nos debe llevar a mirar al pesebre, confrontar nuestro corazón, humillarnos delante del Señor, porque en el reino de Dios primero viene la humillación y luego la exaltación. Jesús mismo dijo: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. El pesebre me recuerda esto. Matthew Henry, un comentarista, hablando acerca de este texto, dice: observo que al contemplar al Hijo de Dios en un pesebre, nuestra ambición y vanidad quedan expuestas. No podemos mirar a Cristo humillado y seguir persiguiendo grandeza para nosotros mismos. No es posible. Eso es lo que me enseña el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La verdadera gloria no siempre es visible como la de Augusto. La verdadera grandeza no siempre es reconocida como la de los Césares. Y el poder de Dios es perfeccionado siempre en medio de la debilidad. Esa ha sido la historia desde el principio y será la historia de la iglesia hasta el final. Y Lucas cambia de escena. Versículo 8 al versículo 14 nos lleva al palacio. Del versículo 1 al 7 al palacio. Y del versículo 8 al versículo 14 pasamos del palacio al campo. Del palacio de Augusto al pesebre del Mesías Señor. Y dice la escritura que allí habían unos pastores. Para que tenga contexto, los pastores eran hombres despreciados. Era la clase baja, despectivo, se hablaba de ellos. No eran confiables, los veían como delincuentes algunos de ellos, legalmente. Ante la ceremonia del pueblo de Israel, los pastores no podían participar porque los pastores eran considerados impuros delante de las ceremonias del pueblo. Y sin embargo, a los primeros que se le aparece es a los pastores. El primer anuncio y cántico villancico navideño fue dado a unos pastores. Y miren la soberanía y la providencia de Dios. Los pastores no estaban buscando a Dios. Los pastores estaban trabajando. Y de repente la gloria de Dios los rodea y tienen miedo. El nacimiento de Jesús, desde la entrada de Dios a María y José, al decirle: el que va a nacer en tu vientre va a ser hijo de Dios, vemos soberanía absoluta. Usted nunca ve a Jesús pidiéndole permiso a María para entrar en su vientre. Usted nunca ve a Jesús pidiéndole permiso a José para entrar en su vientre. Porque el Dios de la Biblia no pide permiso para ejercer sus decretos. Porque es soberano. Él ejecuta conforme a su voluntad. Y Él llevó a cabo su propósito ante estos débiles, insuficientes, pobres, rechazados pastores, y se les revela a ellos. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso entender que la gloria de Dios viene a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Este es el poder de Dios. Recuerda que la gloria de Dios era solamente manifiesta en un solo lugar en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo en el cual Jesús está hablando aquí. La gloria de Dios era revelada solamente en el lugar santísimo, en el templo. No había otro lugar donde la gloria de Dios se manifestara. Así que lo que estamos viendo aquí es algo extraño, porque no es el lugar donde su gloria se manifiesta. Lo que estamos viendo aquí es algo único que no había ocurrido. El Dios
se ha manifestado en medio de unos pobres pastores, en medio de un campo cerca de animales con olor no muy agradable. ¿Puede darse cuenta, hermanos? Dios está inaugurando la nueva etapa en la historia de la redención. Desde ese anuncio, y el anuncio fue el siguiente: no temáis. Eso es lo primero que un ángel, siempre que un ángel se aparece, lo primero que dice es eso. ¿Por qué le dice eso? Bueno, hermano, si a ti se te aparece un ángel en tu casa, tú gritas. Una salamanca o salamandra, estos lagartijos blancos, usted grita cuando sale corriendo así de momento. Cuando sale un rajiero y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Una cucaracha voladora. Usted se puede imaginar un ángel, algo totalmente ajeno a ti. Lo primero que el ángel, por diseño, tiene que decir: no temas, no temas, porque yo os doy buenas de gran gozo. Yo no vengo a matarlo, yo no vengo a exterminarlo, yo vengo a darle una buena noticia. Tú sabes que lo que significa la palabra evangelio es lo que estos ángeles están acabando de mencionar. Os doy evangelio, os doy buenas de gran gozo. Y no le dice, lo primero que el ángel le dice es: por lo tanto, arréglate. No. Por lo tanto, tienes que cambiar. No. Por lo tanto, ¿cuál es la buena nueva de gran gozo? Os ha nacido un Salvador. La religión te dice: si cambias, Dios te acepta. Si eres diferente, Dios te da su favor. Si te portas bien, te da gracia. Si haces buenas obras, te salva. Esa es la religión. El evangelio comienza diciéndote: Dios vino a darnos un Salvador. Os ha nacido un Salvador. Un ángel del Señor anuncia el evangelio. Es la primera criatura en anunciar el evangelio. No fue un hombre. La primera criatura en predicar, enseñar el evangelio fue un ángel. Y mira el privilegio que tenemos. Dios pudo continuar utilizando ángeles para seguir salvando a los hombres, porque el primer que anuncia el evangelio fue un ángel, y lo hizo a los pastores. La pregunta es: ¿Dios pudo continuar haciéndolo de la misma manera? ¿Que sean los ángeles los que proclamaran ese evangelio? Claro que lo pudo seguir haciendo de esa manera. Lo hizo, el primero que lo hizo fue un ángel. Sin embargo, le da el privilegio para que los hombres mortales, pecadores, sean los portadores de esa noticia que por primera vez los ángeles dijeron. Y Dios ya no proclama el evangelio por medio de ángeles revelándose a miserables pecadores. Dios lo utiliza por pecadores comprados, limpiados, salvados por gracia, para que por medio de la locura de la predicación los impíos vengan a Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tiene la iglesia de Cristo! De decir lo que los ángeles una vez le dijeron a aquellos pastores. Y mira la oración a través de los títulos de Jesús, tan poderosa, que declaran estos ángeles: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí están todos los títulos prominentes de Jesús reunidos en una oración. Uno, un Salvador. Para que sea Salvador es porque alguien está perdido. Los que se salvan son los perdidos. Nadie me puede salvar si yo no estoy perdido. Así que lo primero que el ángel anuncia el evangelio es recordar que él rescata del pecado a los perdidos. Para poder ver un Salvador suficiente, tiene que ver un reconocimiento de un rescate real. Hay una perdición real. Y la Navidad me recuerda la pecaminosidad en la cual el mundo se encuentra.
Dios no puede enviar a un Salvador si el mundo no entiende de lo que lo está salvando. ¿De qué te está salvando? Una conversación, recuerdo, en un hospital hace varios años, me encontré con una mujer católica apostólica romana de hueso colorado. Y yo le decía, ¿de qué Dios salvó a María? Porque María dijo que Él era su Dios y su Salvador. ¿De qué la salvó? Si ella es la Inmaculada que nunca pecó y nació sin pecado, concebido, de donde ella se ve como una pecadora que reconoce la necesidad de un Salvador. Hubo un silencio y luego me dijo, bueno, la salvó de ser humana. Dios no envió a Jesús para salvar a los hombres por ser humano. Dios envió a Jesús para salvar a los hombres por ser pecadores. Os ha nacido un Salvador implica que el mundo está en una necesidad de rescate. Está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Si no, en vano Dios envió a Jesús. El segundo título que utiliza es el título: nos ha nacido un Salvador que es Cristo. Esa palabra Cristo significa ungido. Y esa palabra ungido significa Mesías. A quien le llamaban a ungido en el Antiguo Testamento era quien apuntaba al Mesías que habría de venir. Así que lo que está diciendo los ángeles es que este es el cumplimiento de las promesas davídicas y mesiánicas, donde el ungido vendría. El ungido llegó. Salvador, que es Cristo. Y hay un tercer título: Cristo el Señor. La palabra Señor era un título en el mundo grecorromano que pertenecía solamente a César. Solo César es llamado Señor. Nadie fuera de César podía ser llamado Señor. Y Lucas está atribuyéndole el título inequívocamente a la persona de Jesús. Y no solamente está diciendo Él es el verdadero Señor, pero la palabra Señor tiene una connotación más grande. Porque si César se llamaba Señor y los demás veían a César como Señor, era porque César era visto dentro del pueblo romano como Dios. Solo César es Dios. Lucas está diciendo que los ángeles estaban reconociendo que Cristo es Yahweh, Dios hecho carne entre los hombres. Él es Dios entre ustedes. Ese es el Dios encarnado. Los tres títulos que Lucas quiere dejar claro es que la verdadera autoridad, el verdadero reino y la verdadera salvación no pertenecían al imperio, sino a aquel niño que estaba en el pesebre. Él es el único Dios salvador del mundo. Esa simiente prometida no es simplemente un hombre, es divina, es Dios mismo entrando en la historia de la humanidad. Ayer veíamos una estampa de una casa que está aquí cerca de Church, donde hay una estampa grande del nacimiento de Cristo mientras te para en el semáforo. Y Samuel me dice, mira, ahí está el nacimiento de Jesús. Y se veía tan linda y tan real que yo le decía a mi esposa y a los nenes, lo más poderoso de este nacimiento es que aquel bebé, no simplemente lo digamos por decir, es que aquel bebé es Dios hecho carne. Es Dios encarnado. Se hizo hombre, vino por nosotros, se dio. Dice la Escritura que los ángeles, al dar este anuncio, daban gloria a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas. Versículo 13. De repente apareció con él un ángel, una multitud de los ejércitos del cielo. Usted se puede imaginar. Hay veces, hay domingos que nosotros nos escuchamos bien, por no decir, hay domingos que nos escuchamos bien. Y usted dice,
Estuvo hermoso los cánticos. Le digo porque hay domingos que no nos escuchamos tan bien. Y usted se puede imaginar la hermosa armonía que podía haber en estos cánticos, donde millares de ejércitos celestiales estaban alabando a Dios, diciendo unísono: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Los que están diciendo que la mayor gloria de Dios se revela en la misericordia de los pecadores. Esa es la mayor gloria de Dios. Y nos confronta, porque el secular, el que no conoce a Dios, escucha un anuncio como ese y lo ve como: bueno, no me puedo salvar a mí mismo. ¿Cómo? Si el centro de la humanidad soy yo, ¿cómo que yo no me puedo salvar a mí mismo? Así es. Este anuncio me recuerda que necesitas un salvador, porque tú no te puedes salvar. Nada de lo que tú hagas por Dios te puede salvar. Absolutamente. Pero por otro lado, no simplemente confronta al secular, sino que confronta al religioso. Porque al religioso le dice: no te vas a salvar por tu desempeño, no te vas a salvar por tus ceremonias, no te vas a salvar por tus oraciones, no te vas a salvar por tus caminadas de rodillas, no te va a salvar nada de lo que tú puedas hacer. Dios se ha revelado al mundo y ha entrado la gloria de Dios al mundo, enviando a un Salvador, y la única forma en que tú puedes ser salvo es por medio de ese Salvador, que murió y que tomó el lugar de los pecadores y que vivió la vida perfecta que los pecadores no podían vivir. No hay otra forma. Mira la respuesta a la simiente. Dicen los pastores que los pastores van, ven y cuentan. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón, y luego los pastores regresaron glorificando a Dios. Este debe ser el patrón de los redimidos. Patrón de los redimidos debe ser: número 1, oyeron. Versículo 14, versículo 15. Vieron la gloria de Dios. 3, guardaron la verdad. Y 4, contaron lo que habían visto. Versículo 17 al versículo 18. No hay otra respuesta legítima a la gracia de Dios. Si realmente tú has entendido la gracia de Dios, si realmente tú has entendido la necesidad de un Salvador y has visto la gloria de ese Salvador, debe ocurrir: primero, debes oírla. 2, debes verla para entenderla. Debes guardarla para atesorarla. Y debes contarla para proclamar esa verdad. Ese es el patrón de los redimidos. Así que, a manera de conclusión, quiero que podamos mirar algunas verdades que estos textos nos recuerdan. Número 1, el pesebre confronta los ídolos de control que todos nosotros tenemos. El pesebre me recuerda que no podemos vivir en paz si queremos tener todo bajo control. No creemos tener el control de nuestros planes, creemos tener el control de nuestra estabilidad financiera, creemos tener el control del reconocimiento social. Y el Señor nos recuerda a través de estos textos y nos dice: tranquilo, César Augusto, porque el máximo control no lo tienes tú. Yo estoy obrando completamente fuera de la conciencia de Augusto, ni fuera de la conciencia tuya, para obrar mis planes a pesar de los tuyos. ¿Se da cuenta, hermano? La buena noticia no es que tengamos el control de nuestras vidas, sino que Dios gobierna incluso cuando no entendemos sus caminos,
Cualquiera puede pensar, wow, con eso que mandó a hacer César ahora se va a complicar para que el nacimiento de Dios se dé. No, es que el nacimiento se va a dar por causa de ese edicto. Es que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Dios está obrando su salvación. Descansa en el evangelio y abandona la ansiedad de querer gobernar tu propia vida pensando que lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Es Dios quien gobierna. Es Dios el único Señor. El evangelio me redefine al mirar el pesebre de lo que es la verdadera grandeza. El Salvador nace en un pesebre y Dios revela su gloria por medio de la humillación. No lo olvides. Buscando tu identidad en tu grandeza, buscando tu identidad en tus logros, buscando tu identidad en aquello que te hace sentir valorado delante de los demás. No. Hay un Salvador acostado en un pesebre que te humilla, recordándote: Él vino por los débiles, pobres de espíritu. No vino para darnos una lista de cosas que te hagan valioso, sino para salvarnos, porque somos pecadores, débiles, insuficientes delante de Dios. Cristo no vino para enseñarnos cómo ascender a Él. Él vino para descender al lugar más bajo, un pesebre, para que los que descienden puedan encontrar al exaltado. Es descendiendo que se asciende. No es ascendiendo como nos enseñan por ahí la religión de los hombres. La gloria revelada a aquellos pastores nos debe confrontar con nuestro deseo de aprobación, de anhelar ser vistos, anhelar ser validados, anhelar la aprobación. Y Dios anuncia la mayor noticia de la historia a personas que nadie admiraba, personas que nadie reconocía. Hermanos, la gracia de Dios sigue llegando a los lugares más bajos que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. La gracia de Dios puede llegar a cualquier rincón oscuro, perdido, podrido. No hay lugar en que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Allí llegó aquellos hombres cuando aquellos hombres no estaban buscándole a Él. Jesús fue rechazado desde su nacimiento para que nosotros jamás seamos rechazados por el Padre. Fue puesto para que nosotros pudiéramos ser traídos dentro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo más que podemos aprender acerca de un pasaje tan poderoso como este es que el anuncio de los ángeles me recuerda una vez más cuán pecador y cuán salvador es mi Dios. Cuán salvador soy yo, cuán pecador soy yo, perdón. Y cuán salvador, cuán poderoso salvador es mi Dios. Así que el gozo de la alegría cristiana es que Cristo nació, Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el gozo, esa es la buena nueva de gran gozo, la alegría del evangelio. Y la buena noticia es que la alegría del evangelio no elimina tu dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Lo puedes atravesar con gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque la alegría no es una experiencia. El creyente busca la alegría en una experiencia, pero la alegría no es una experiencia, es una persona. La alegría no viene de lo que pasa en mi vida, sino de lo que ya pasó. Pastor, ¿por qué he perdido el gozo en mi vida? Te voy a decir por qué ha perdido el gozo en tu vida. No soy profeta, ni hijo de profeta, ni tío, ni sobrino de Walter Mercado. Pero te voy a decir por qué has perdido el gozo de Dios en tu vida. Y la razón por la cual has perdido el gozo de Dios en tu vida es porque tienes tus ojos puestas en las cosas que te están pasando y no en las cosas que ya pasaron por ti. Él murió por ti, Él nació por ti, Él resucitó por ti y Él vuelve por ti. Pon los ojos otra vez en el lugar correcto. Cuando tus ojos están puestos en otro lugar, obviamente que se te va a ir el gozo,
Porque tienes puesto los ojos en las cosas que te pasan y no en las cosas que ya te pasaron en Jesús. Claro que va a estar amargado, claro que te apesta la vida. Y lo peor es ver eso, hermanos, en cristianos. Hay cristianos que parece que tienen como 3 cadáveres encima. Cuando tú hablas con ellos, todo lo abruma. Y no quiero tomar en poco tus debilidades, pero yo he visto cristianos con más de 3 cadáveres encima en el aspecto de dificultades y sufrimiento, y cuando miran lo que Dios ha hecho por ellos, en vez de verlos decaídos, los ves animados y te ministran. ¿Por qué? Porque no tienen puesto en los ojos en las cosas que le están pasando. Tienen los ojos puestos en el pesebre, en la cruz, en la tumba y en su venida. Eso trae gozo. Eso trae gozo. Y por último, los pastores nos muestran que el evangelio siempre nos va a enviar. El evangelio no te da simplemente para que tú tengas y tengas y tengas. Mira la vida de estos pastores. Es posible emocionarse con la Navidad sin ser transformado por la Navidad. Pero los pastores no se quedaron simplemente emocionados con la Navidad. Natividad es nacimiento del Mesías. Ellos fueron y contaron. Ellos salieron de aquel lugar no simplemente con gozo, que bueno, se me pararon los pelos, estoy gozoso, estoy contento por lo que yo acabo de ver y escuchar, pero simplemente no se quedaron ahí. Ellos fueron a compartir el evangelio. Ellos fueron con gozo, dice la palabra, a compartir lo que acababan de ver. El Mesías nació, mi Salvador nació, el Señor nació, el ungido nació. Iglesia, no compartimos el evangelio para ganar el favor de Dios. Si usted tiene sentido de culpabilidad cada vez que tú compartes el evangelio, pensando que cuando tú compartes el evangelio Dios te va a dar favor por lo que estás haciendo, estás entendiendo mal el evangelio. Tú y yo no compartimos el evangelio para ganar su favor, sino porque ya lo tenemos. Los pastores no hicieron nada para ganar su favor. Dios se lo dio por gracia. Y cuando compartieron, lo compartieron por la gracia que habían recibido. El testimonio no es una carga. Compartir el evangelio no es una carga. Es el desbordamiento natural de la gracia recibida. Por cuanto he recibido, he visto y he experimentado, yo comparto el evangelio contigo. Su gracia me alcanzó. Su gracia me seguirá. Pero su gracia me envía. La misión del evangelio. Así que, iglesia, gloria a Dios, porque Jesús no solamente era un ejemplo, nació para ser un ejemplo. Si Jesús hubiese nacido en aquel pesebre para que fuera un ejemplo de que nosotros viviéramos como Él, nos aplastaría. Porque cada vez que tú quieres ser como Jesús, más te das cuenta de que no lo puedes hacer. Las religiones del mundo ven a Jesús como un ejemplo a seguir. Jesús no vino a nacer en un pesebre para que Él fuera un ejemplo a seguir. Puede sonar raro, pero la razón por la cual Cristo vino a morir en el pesebre es porque tú no podías seguir su ejemplo. ¿Lo puede ver? ¿Y por qué tú no podías seguir su ejemplo? Porque tú naciste en una contaminación totalmente inmunda delante de sus ojos. Naciste en pecado y todo lo que haces lo haces en pecado. Así que cada vez que tú intentas ser como Jesús, dices no puedo. Y te frustra, dices no puedo ser como Él. Precisamente para eso el Señor vino, para salvar a los pecadores que no pueden ser como Él. Obviamente que cuando ahora nos salva, nos da una nueva naturaleza, ni anhelamos ser como Él. Pero cuando ya pienso que estoy en el tope, que me parezco más, Dios en su gracia te hace ver, necesitas un Salvador. No es tus esfuerzos lo que te está ganando mi aceptación. Necesitas un Salvador. Así que Jesús, iglesia, nació. Pero Jesús no nació simplemente para ser un maestro. Si Jesús hubiese nacido para ser un maestro,
tú y yo estaríamos decepcionados cada vez. Hermanos, ¿a usted no le ha pasado que usted ha tomado un curso y él dice, el curso estuvo buenísimo, pero cuando te dan el examen, tú dices, yo sé que estuvo buenísimo lo que aprendí, pero no la sé contestar? Si Jesús fuera simplemente un maestro, tú estarías decepcionado, porque todo lo que Él dice es verdad. Sin embargo, no tengo la habilidad para poder pasar el examen. Ahora bien, si Jesús es el Salvador que nació por nosotros, entonces la alegría nace incluso en la oscuridad. Porque lo que nació no fue un ejemplo a seguir. Lo que nació no fue un buen maestro. Lo que nació fue un Salvador por pecadores. Eso nos da gozo. Eso nos da esperanza. Esa es la gloria escondida en Belén, donde el Evangelio me manda, al mirar un pasaje como este, a abandonar mi autosuficiencia, a descansar en su gracia soberana y a rendirnos ante el Rey humilde para vivir para su gloria. La gloria descendió, la paz fue ofrecida y el Salvador nació para morir en nuestro lugar. Terminando diciembre, un domingo más, podemos decir feliz Navidad. Padre, gracias. Gracias por este glorioso Mesías, ungido, Salvador y Señor. Gracias porque descendiste, Señor, al lugar donde jamás a ningún ser humano se le ocurriría decirle a Dios, humíllate hasta lo sumo. Hazte hombre, muere por ellos. En el lugar de los malditos, muere por ellos. Jamás. Es una historia que ningún hombre imaginó poder recibir. Jamás. Todas las historias, Señor, de los hombres, hablando desde las civilizaciones paganas, tenían que hacer cosas para agradar a sus dioses falsos. Tenían que buscar alcanzarlo, porque nunca te dejabas ver, nunca se dejaban ver, nunca les hablaban, nunca se acercaban. Pero nuestro Dios descendió, nuestro Dios se hizo hombre, nuestro Dios sufrió en el lugar de los hombres, nuestro Dios resucitó. Y hoy, Señor, representa a su pueblo escogido por gracia delante del Padre como aceptos para siempre. Señor, gracias, porque al mirar esta historia y una vez más introducirnos en aquel pesebre, nuestro orgullo cae, nuestro miedo también pierde su poder, Señor, y comienza a haber gozo, aún en la peor circunstancia donde nos encontremos hoy. Podemos tener gozo, porque tú has mostrado, Señor, en Cristo, que todo lo que yo necesito ya fue cumplido. Padre, abre nuestros ojos, abre los ojos del entendimiento para ver la gloria del Mesías y que Cristo sea exaltado por medio de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.